Esta historia corta se titula Los dioses del 90%. Hay sueños que son advertencias, otros son recuerdos, y luego están aquellos que no deberían existir. Alexander nunca tuvo noches tranquilas. Desde niño, sus sueños no eran caóticos ni absurdos, eran demasiado coherentes, demasiado reales. Siempre el mismo, siempre él, pero no en su mundo, en vastas llanuras, guiando animales extraños. En esas visiones, Alexander caminaba descalzo sobre tierras oscuras, agrietadas, caliente como si ardiera desde dentro. Su cuerpo era el mismo, pero distinto, más fuerte, más castigado, más sometido. Y su nombre no era Alexander, era Zakarian. Lo escuchaba claramente. Al principio, Alexander pensó que era su imaginación, hasta que empezó a sentir el peso, un bloque de piedra del tamaño de un vehículo, apoyado sobre sus hombros, los músculos tensándose hasta el límite, las rodillas temblando, la piel abriéndose bajo la presión. Y una voz, una lengua imposible, gutural, antinatural, ordenando sin empatía ni compasión. Zakarian obedecía, siempre obedecía, entonces los vio. A los dioses ni dudas ni disputas. Sin forma fija, sin rostro, eran masas de poder contenidas a duras penas por la realidad. A veces gigantes de carne oscura, otras simples distorsiones del espacio. Siempre despiadados, siempre imponentes, con su presencia cruel e insoportable. Alexander empezó a despertar con marcas, desgarros y heridas, con hematomas y terribles dolores. Porque aquello era más que un sueño, era un vínculo que unía a dos hombres en dos mundos diferentes, tan fuerte, profundo y férreo como cadenas de hierro. Una sola esencia, y solo me preguntaba, ¿quién era mi extraño hermano? ¿Quién era ese desconocido que me acompañaba en mis sueños? Los dioses no habían creado solo la Tierra, habían creado innumerables planetas con múltiples versiones, multitud de mundos gemelos, de granjas en los que los humanos no eran la cúspide, eran animales, simples mascotas o bestias de carga, solo creados para cumplir ciertos fines. Las pirámides, esos descomunales megalitos, esas construcciones imposibles, no eran misterio, eran la evidencia. Los dioses que habiendo creado al ser humano limitado y débil, poseían tecnología y la facultad capaz de desbloquear el potencial humano y multiplicarlo hasta límites exponenciales. Con solo un 5%, los humanos podían mover montañas, pero siempre controlados, sin peligro siempre que estén limitados, hasta que llegó Zakarian, ese descuido que lamentarían muy amargamente. Había algo distinto en él. Los dioses lo eligieron, lo maniataron y lo elevaron conectado a la máquina, pues no solo los preparaban para la servidumbre. A los más aptos como Zakarian, con una mentalidad orgullosa y valiente, con coraje y físicamente muy superiores a la media, se les proporcionaban porcentajes algo superiores, entre el 10 y el 12%. Habilidades físicas especiales para emplearlos en fines más oscuros. Lo atravesaron con estructuras de energía y lo activaron. El dolor fue extremo, absoluto. Cada célula, cada nervio, con tremendas convulsiones imposibles que casi le partían los huesos. Zakarian gritaba, hasta que su mente perdía el raciocinio. El sistema debía detenerse en el 5%, pero no se detuvo. 10, 20, 50, 70, 80, hasta el 90%. Despreocupados, inmersos en sus temas, no siendo conscientes, y cuando los sistemas alertaron, ya era tarde, demasiado tarde. Ya no había opciones. Asustados en puro pánico, intentaban desconectar los sistemas como fuera posible, a la par que su cuerpo se deformaba con terribles y tremendos espasmos, totalmente desfigurado e irreconocible, ni parecido a algo humano, un ser desquiciado, sumergido en la locura de un dolor infinito, como bestia sin razón ni sentido. Se liberó de esos brazaletes poderosos que lo aprisionaban y con una tremenda sacudida y corriendo como poseído, saltó de increíble forma y se perdió, confundido por los cielos. Pero Zakarian no murió, despertó en un paraje desolado y desconocido, recostado como si hubiera caído en la ribera de un río. Alexander en su cama despertó, gritando y retorciéndose, encharcado en sudor frío, y Zakarian también sintió que no estaba solo. Sintió la expansión, el poder y la fuerza, la conciencia, dejando de ser humano.
Solo miró sus manos al despertar. Percibió su visión, extraña, en tonos morados y azulados. Intentó incorporarse y se alzó. Sintió que al ponerse en pie, creció su tamaño descomunal e imponente. Sus facciones se definieron. Piel en tono oscuro, con la textura de la obsidiana, con grandes ojos negros y poder inimaginable. Ni siquiera Zakarian se ajustaba a su nueva realidad, del terrible poder que poseía, que había adquirido. Pero los dioses sí, y su temor era justificado. Los dioses intentaron eliminarlo, destruirlo a toda costa, pues si llegaba a ser consciente de su nueva realidad, puede que para ellos fuera demasiado tarde. Y realmente, ya era muy tarde. Aparecieron frente a él, con su porte de solemnidad, esperando la reverencia del esclavo. Su padre encadenado, golpeado, suplicándole que se rindiera. Torturado y quedando del solo un desecho. Con gesto suplicante le pedía a Zakarian, le imploraba que se rindiera, que se entregara, que muchos morirían si no lo hacía. El padre de Zakarian, encadenado, arrodillado, junto a los dioses como perro con su amo, con la espalda azotada y ensangrentada, lloraba y suplicaba. El dios lo miró con desprecio y lo golpeó aún más fuerte. Mientras su padre profería una horrible mueca de dolor, el dios habló. Zakarian agachó la cabeza, y su gesto de amargura por un momento hicieron sonreír al dios. Pero, viendo a su padre, su gesto cambió en rabia. Su ira, como huracán, todo lo invadió. La tierra tembló y todo se estremeció. Zakarian no pensó. Con su corazón roto, con instinto animal, actuó con la velocidad de un rayo. Como una estrella fugaz, frente al dios, lo agarró por su cuello, y su cuerpo antes imponente, ya no lo era tanto. Zakarian lo aprisionó con una sola mano y con la otra atravesó su pecho, arrancándole su corazón, arrojando ambos al suelo con desprecio. Socorrió a su padre, que no reconocía a su hijo en la bestia que estaba frente a él. Zakarian, con un leve gesto, rompió sus ataduras. Puso su mano en su hombro como solía hacer, y solo una palabra dijo: «Papá», con voz antinatural, mientras tomaba en sus brazos a su padre moribundo, que le reconoció y se abrazó a él en su último aliento de vida. Su muerte fue una reacción inmediata, y amargamente lloró. Se quebró, un grito infinito de dolor y rabia, acompañado de una energía que desgarró la realidad. Un dios observaba. Con su mente antinatural, imaginaba su siguiente paso. Zakarian empezaba a ser consciente de su nueva realidad, en que se había convertido, y la rompió. La realidad tembló. Comenzó la guerra, los dioses sellaron las puertas, separaron los mundos. Porque si descubría las puertas y desaparecía, volvería mucho más fuerte. Y entonces sería capaz de amenazar su existencia. Pero Alexander y Zakarian seguían conectados. Y cada batalla se sentía en ambos. El cielo del mundo de Zakarian se desgarró. Decenas de dioses, viendo el fin que se les avecinaba, como última baza, descendieron y atacaron como jauría de lobos. Zakarian estaba solo, su cuerpo, devastado, dolorido, acusando lo sufrido, no desfallecía. Como bestia herida de muerte, moribunda, hasta el último aliento, recordaba cómo su padre murió en sus brazos, y espoleado por ese sufrimiento, hacía frente, despedazaba y cegaba la vida de cada dios cruel que habitaba su mundo. En el fragor de la batalla, Zakarian seguía cambiando, en el infierno de su locura de ira y muerte, como llama que llega a su punto álgido antes de extinguirse. Entonces, todo colapsó, todo se quebró, todo se extinguió, la realidad, el espacio, el infierno, todo desapareció. El primer dios explotó, luego uno tras otro, hasta que solo alguno que huyó quedó con vida. Los humanos, criaturas inferiores, humillados, manipulables, pero nunca pensaron que pasaría. Zakarian era una distorsión, un error en la realidad. Los dioses intentaron contenerlo, manipular el tiempo, doblar el espacio, pero él estaba por encima. Cada golpe era brutal, cada impacto definitivo. Se había convertido en un monstruo, una bestia primaria sin piedad ni sentimientos, que destrozaba y despedazaba a esos dioses crueles. Había llegado el momento del humano de que lo pagaran caro. La humanidad observaba con ilusión y esperanza que tenían una posibilidad, un sueño, el anhelo de su libertad. Mientras los humanos rezaban y esperaban, los dioses sangraban,
La tierra se cubrió de restos imposibles. Alexander lo sentía todo. Alexander gritaba. Zacarian rugía, luchando en batalla infernal. Una danza dantesca de sangre y muerte. Hasta que quedaron pocos. Entonces los dioses entendieron que no podían ganar. Intentaron destruirlo todo. Pero Zacarian, con la apenas humanidad que le quedaba, intentaba pensar que tendría que destruir las puertas para que no pudieran volver a este mundo. Si las puertas seguían abiertas, volverían. Así que destruyó los sistemas y lo que conectaba todos los mundos. Alexander lo vio. Zacarian se giró, lo miró y sin palabras se despidió. Luego golpeó. La realidad se fracturó. Las puertas destruidas. El mundo de Zacarian se liberó de esos seres crueles y despiadados, y no podrían volver. Los dioses quedaron aislados, y Zacarian había liberado su mundo. Alexander despertó. Por primera vez, silencio. No escuchaba si miraba dentro de él. Por primera vez, pero algo había cambiado. Quedaban fragmentos. Un residuo de poder, una energía. Quizás no un 90%, pero suficiente porque al mirar el cielo. Alexander lo supo, esto no había terminado.